Ahí estamos. Buenas tardes a todos. Estamos hoy por comenzar el segundo conversatorio latinoamericano de pandemia y salud mental, nuevamente con todos los colegas de los distintos países latinoamericanos. El tema de hoy va a ser el hábitat y la pandemia, que es un tema muy interesante y de mucha actualidad, obviamente. Antes de ponernos a tratar el tema, les quiero ir presentando a los distintos panelistas que vamos a tener hoy. Quizás, Sofi, le puedas dar, así directamente se van presentando, ¿te parece? Le damos la participación. Dale, sí. Así me parece mejor que cada uno vaya presentándose. Ahí. ¿Arranco? ¿Tienen todos? Sí. Arrancá, Etelín. Soy Etelín Pinto, soy de Chile. Trabajo en educación, trabajo en psicología clínica como en psicología educacional. Esta invitación de conversar entre todos, invitar, a abrir la plataforma para que hagamos una conversación entre todos, nos parece una instancia no solo de catarsis, sino que también de alimentación, ¿ya? De crecimiento, porque la pandemia tiene medios vasos llenos, pero no los vemos recurrentemente. Esta es una instancia precisamente para ver el medio vaso lleno. Somos un grupo de profesionales afines, hoy con un invitado muy especial, Marco Antonio, arquitecto que nos va a nutrir en relación a cómo convivir con el COVID dentro de nuestras casas. Así que bienvenidos y gracias por estar acá. Mitzi. Me toca. Buenas tardes a todos. Primero agradecerles a todos la participación, que este sea un espacio en donde podamos aprender, en compartir las ciertas experiencias que nosotros tenemos como profesionales en el área de la salud mental, y que para todos sea beneficioso, ¿no? Y una interacción entre países, que es lo más bonito y lo más rico. Muchas gracias por todo y gracias por los temas, ¿no? Porque se vienen otros temas más interesantes todavía que quisiéramos compartir, interactuar con otras personas y ver otras experiencias a nivel latinoamericano. Bien, gracias, Michi. ¿Quién más? ¿Alberto? ¿Jocelyn? Bien. Bueno, mi nombre es Alberto Civil, soy de Uruguay, vivo a 100 kilómetros de Montevideo, soy psicólogo y psicoterapeuta, trabajo en psicología clínica y creo que esta es una muy buena oportunidad, como decían recién mis colegas, para intercambiar, para interlocutar acerca de estas temáticas de interés, y creo que bueno, los invitados están aportando puntos de vista sobre temáticas de actualidad. Les quería agradecer, bueno, que me hayan podido tener en cuenta, porque son instancias que son enriquecedoras. Creo que desde la psicología podemos innovar y podemos, lo que se llama, que estamos hablando últimamente, construir ciudadanía, ¿no? Esta palabra que se repite como una frase que se repite como un cliché, construir ciudadanía me parece que es empoderar a las personas podemos hacer una lectura interesante sobre todo esto y que las personas conozcan sobre sus realidades. Creo que también de eso se trata.
Gracias, Alberto. Jocelyn. Hola, hola. Mi nombre es Jocelyn Lugo. Soy psicóloga clínica y educativa. Estoy acá en México, vivo en Ciudad de México y bueno, pues gustosa de estar aquí con ustedes. Gracias, Jocelyn. Bueno, dejamos para el final a nuestro invitado. Marco Antonio, ¿quieres presentarte, por favor? Sí, hola. Bueno, muchas gracias. Es nuestra segunda reunión y el enorme gusto de verlos a todos ustedes. La emoción que me embarga de estar conectados con personas, construir una amistad a nivel de todo el continente, para mí es súper interesante. Hace un momento, como dicen en algunos espacios tras bambalinas, les comentaba que yo vivo a 3.600 metros de altura y esta situación le da un carácter bastante especial. Además, digamos, estar en un continente en el que todos compartimos y es emocionante saber que, digamos, podemos tener problemas comunes, podemos tener aspiraciones comunes, pese a que aparentemente, digamos, nos dividen fronteras, pero esa situación puede ser apenas una especie, digamos, de convencionalismos que se dan, pero que nosotros en realidad podemos construir una amistad, quizás digamos una hermandad latinoamericana. Me emociona además saber que estoy rodeado de psicólogos. Alguna vez he tenido la sensación de visitar a un psicólogo, porque bueno, de chiquito me decían a mí como sobrenombre loco. Entonces, de repente he dicho, esta es mi gran oportunidad, ¿no? Para ver qué puedo tener, qué puedo tener una ventaja de tener tantos profesionales. Claro, tenés un conversatorio para vos solo, sí, Marco sí. Antonio, es un lujo. Es una maravilla y van a disculpar el tener que aprovecharme en ese sentido, pero un poco compartir, digamos, esta experiencia, porque el otro conocimiento que es interesante para mí desarrollarlo es el tema de la mirada, la posición que se puede tener de esto que es espacio urbano, espacio arquitectónico y su relación con la psicología, ¿no? O sea, para nosotros, siempre digamos, en mi área, entendemos que el espacio, o sea, tiene un impacto sobre las personas y dependiendo del carácter de la luz, dependiendo del carácter del color, dependiendo de, o sea, muchos aspectos que tiene el espacio, el ser humano, o sea, se siente de alguna manera involucrado, afectado por todas estas variables. Y bueno, compartir con ustedes esta situación me parece muy interesante. Además, aprovecho de saludarlos a algunos estudiantes, algunos alumnos que seguramente nos están escuchando y que en este caso también voy a ver la posibilidad de compartir esa experiencia, porque algo que de repente no les he dicho, yo soy también profesor de la universidad y tengo el enorme gusto de compartir con jóvenes y poder establecer estas observaciones, estas múltiples miradas que se tienen al respecto. Entonces, es un gusto, realmente es un gusto compartir con todos ustedes. Bueno, gracias Marco Antonio. Antes de dar comienzo a este conversatorio, quiero comentar solamente un par de cosas. Este segundo conservatorio, que es dedicado a la habilitación de un espacio en casa para convivir con el COVID-19,
está, digamos, auspiciado por Radio Rosan, que es radio online de salud mental, que transmite desde Córdoba, Argentina, y donde pueden encontrar la grabación de este conversatorio de hoy, tanto en video como en audio. Y quería también transmitir, además de presentarme, que no lo he hecho hasta ahora, yo soy Hugo Amengual, soy psicólogo clínico argentino, estoy en la ciudad de Bahía Blanca. Quería también iniciar este debate, esta conversación, con algo que me ha llevado la curiosidad del tema a poder pesquisar un poco en internet todo lo vinculado a esto que en principio parecía, por lo menos desde mi lado, desde mi parte, parecía como un tema vinculado exclusivamente al diseño, ¿no?, de lo habitacional, pero es como que de pronto cuando uno empieza a indagar sobre esto, es innumerable la cantidad de temáticas que se empiezan a relacionar, se empiezan a vincular entre sí. Porque es claro, cuando uno tuvimos oportunidad de conversar acerca de este tema hace una semana atrás entre nosotros, uno lo enfocaba muy desde la vivienda, que es precisamente el eje, pero también hay una cantidad de situaciones, digamos, vinculadas, como pueden ser las residencias de gente, de adultos mayores, las personas que se tienen que alojar en un hotel. Es decir, hay distintas situaciones ligadas a la vivienda, que ya sea por condición de salud o por edad, o por transitoriedad de la gente que necesita pernoctar en un hotel, también hace al tema de del espacio de convivencia, del espacio físico. Y al empezar a ver esas alternativas, digamos, me empezaron a aparecer palabras que también llevaban a otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, una de las que me apareció fue protocolo, ¿no? Y empecé a ver la protocolización de todas estas situaciones de viviendas transitorias, de hospedajes geriátricos, de viviendas únicas. Y claro, es como que todo esto se abrió en un tema que me llevó a pensar cuánta complejidad, cuánta riqueza tiene este tema, que seguramente hoy no lo vamos a poder agotar, ni mucho menos, ¿no? Pero por lo menos empezar a dejar planteado las grandes cuestiones. Y las grandes cuestiones que tienen que ver, como hablamos el otro día, con la disposición de los distintos ambientes de una casa, pero también otras cuestiones que están ligadas, como puede ser la circularidad del aire, ¿no? Hoy consideraba esas propuestas, lo que pasaba con los aires acondicionados, lo que pasaba con las corrientes de aire, el grado de exposición que podía traer una corriente de aire que fuera favorable, es decir, si estamos, no sé, supongamos en una terraza, en un balcón, y de dónde recibimos la corriente de aire también cambian las posibilidades de la contaminación, del contagio. Es decir, la verdad que me sorprendió todas las variantes que tiene este tema. O sea que empecemos el análisis, el que quiera agarrar la posta, el que quiera comentar algo de todos los colegas que están acá, tienen la palabra. Es interesante el tema cuando lo analizamos, que no solo se refería a tener habilitación hospitalaria para familias con enfermos COVID, ¿no? Muchos países tenemos, al menos en Chile, residencias sanitarias,
donde los pacientes se retiran, pueden hacer un aislamiento, están 14 días fuera y retornan a sus casas. En nuestro caso, en este caso, la mirada de Marco Antonio es para que podamos también ver el tema del cuidado de la salud mental y del cuidado del COVID en nuestras casas, donde a Dios gracias no ha ingresado este bicho, ¿no? Y cómo trasciende a la salud mental va más allá de lo mucho que podíamos haber analizado en un conversatorio, ¿no? Es trascendente, es también una variante que influye en los rebrotes, influye también en los mayores porcentajes de contagio, etcétera. Hay un montón de aristas que, si bien no vinculábamos inicialmente entre arquitectura y psicología, ambas como una ciencia ocupada de las personas, termina siendo altamente correlacionado. Esto Marco Antonio, al menos con una pincelada, nos dejó en claro que todos tenemos algo que aprender de esto para habilitar dentro de nuestros propios hogares y de nuestras propias formas de vivir y de convivir con esta época de pandemia. Te esperamos interesados, Marco Antonio. No, gracias. Estos momentos han sido sumamente especiales. Considero de que, por lo menos a mí me ha impactado, ese es el término, esa posibilidad de que el mundo se detenga. O sea, de que, digamos, antes decía, no haremos cierto tipo de cosas, como por ejemplo, nosotros acabamos de llevar elecciones y las elecciones siempre se las hacían, las elecciones nacionales, el día domingo, porque no querían perjudicar, digamos, el resto de los días de la semana por ser productivos. Pero cuando, o sea, yo me ubico de que todo el mundo se ha paralizado y la gente ha tenido que meterse a sus casas y durante, o sea, mucho tiempo, y veces, en algunos casos, hasta meses. Entonces, la situación era muy fuerte, o sea, el impacto era tremendo. O sea, pensar que eso nos estaba ocurriendo, para mí, sinceramente, o sea, me ha dado vueltas la cabeza. Y evidentemente esta situación seguramente a todos, o sea, desde nuestras ópticas, desde nuestras miradas, nos ha puesto a pensar, o sea, qué es lo que pasa, qué es lo que podemos hacer, o sea, la información que nos llegaba con respecto al bicho que Etelín le dice, ¿no? El virus y qué características tenía, o sea, si vivía o no vivía, cuánto tiempo vivía, cómo moría y todo ese tipo de cosas, comenzaban a ser absorbidas por nosotros. Y obviamente dos elementos que eran para mí claves y fundamentales era el tema del espacio, o sea, cómo el espacio podía responder a esta situación. Y el espacio en dos categorías fundamentales, a nivel urbano y a nivel arquitectónico o de la vivienda. Además, subrayar que el tema de donde nosotros habitamos son resultados acomodados, resultados desarrollados por el ser humano, porque no es lo natural. O sea, la ciudad y las viviendas no son naturales. Nosotros hemos modificado materiales, una serie de cosas para establecer, digamos, estos espacios artificiales que es donde nosotros nos desarrollamos. Y el otro elemento era obviamente lo psicológico, el impacto que estaba provocando en las personas, en los grupos sociales, en la familia, esta situación. Y había un elemento que era importante, digamos, subrayarlo, que era el miedo, el temor. Y el miedo era de los peores, porque era el miedo a la muerte. O sea, todos estábamos choqueados, porque lo que pasaba, digamos, con esto es de que existía una posibilidad, de repente en algunos casos enorme posibilidad,
de que te mueras. Entonces, esas dos condiciones eran muy fuertes para ver, digamos, cómo enfrentábamos el tema ese. Entonces, nosotros a nivel de académico, con los estudiantes de la universidad, hemos tratado de cavilar estas preocupaciones y ver qué hacemos, qué es lo que podemos desde nuestro campo enfrentar. Y uno de los factores que debíamos atacar era el tema del miedo. Y el miedo, ustedes obviamente por su especialidad me van a poder corregir y van a poder explicar mejor que es un argumento psicológico, ¿no? El miedo, o sea, es una provocación que te sale dependiendo de las circunstancias y el momento. Y ahí el espacio, cómo podía actuar. Entonces, el desarrollo de la pandemia tenía una velocidad impresionante, ¿no? Así, los chinos estaban en noviembre, diciembre, de enero ya estaba Europa así, comenzando a cerrar. En marzo llegaba más o menos, arribaba por Brasil, y por Brasil comenzó a entrar por todo lado, y la velocidad era enorme. Y esta situación ha comenzado a no solamente afectar, digamos, este tema de las ciudades, sino a colapsar básicamente por la cantidad de requerimiento que se necesitaba de camas, de terapias intensivas y todo ese tipo de situaciones. Combinando estos aspectos, nosotros hemos visto, o sea, cómo enfrentar esto podía ser a través de nuestros propios argumentos, que era el posibilitar dentro de nuestras viviendas un espacio, lo hemos llamado hospitalario porque debería de tener condiciones específicas, pero de alguna manera había mucha incertidumbre incluso en poder ir a visitar al hospital. Hay veces uno pensaba, y bueno, eso muchas veces lamentablemente se ha confirmado, de que ir al hospital era peor porque ahí estaba la enfermedad, y yendo al hospital te podías enfermar o contagiar de manera todavía mucho más segura. Y esto, o sea, nos permitía pensar en esta opción. Entonces, nosotros hemos hecho una evaluación de diferentes tipologías de vivienda que hay dentro de nuestro espacio urbano, y habían diferentes tipos de características habitacionales, y hemos tratado de atacar las más comunes, las que eran más generalizadas, y esto básicamente era el departamento, ¿no? El departamento básico: estar, cocina, baño, dormitorio, 2 a 3 dormitorios, un área más o menos de 100, 110 metros cuadrados, y esta era el espacio donde la mayor parte de la gente ocupaba. Entonces, en esta situación, nosotros hemos podido analizar, y como Hugo bien decía, también el concepto protocolo comenzaba a tener una enorme vigencia, ¿no? O sea, porque todos los procesos que se daban, de alguna manera, tenían que estar condicionados a protocolos. O sea, el tema, digamos, de la detección de la enfermedad, de poder tener digamos, los cuidados, las alarmas, para ver, digamos, cómo esta infección o este contagio, mejor dicho, se podía propagar, o cuáles eran los límites que se podían poner, qué es lo que se tenía que hacer, y una serie de cosas. Entonces, en ese sentido, en el análisis de la vivienda, lo que hemos podido evaluar es el comportamiento de las personas. O sea, ¿qué pasa cuando aparece en el espacio de tu casa un contagiado? O sea, en ese momento, ¿qué hacemos? ¿O cómo podemos prever, digamos, ante esta situación? O sea, ¿cómo enfrentamos ante un contagiado? ¿Qué hacemos?
qué espacios o cómo nos movilizamos. Entonces, dentro de la vivienda existen circuitos. O sea, uno, por ejemplo, ocupa ciertos canales en ir del dormitorio a la cocina, en ir del dormitorio al baño. Entonces, habían circuitos. Había además espacios específicos como cocina y como baño. O sea, cuáles eran las características que deberían tener estos espacios, cuáles deberían ser los cuidados, porque teníamos que analizar con bastante precisión esta posibilidad que tenía de la propagación del contagio y la infección a través del aire o a través del contacto con los diferentes objetos, esas situaciones. Entonces, en este marco hemos intentado darle soluciones y reforzar esos conceptos de protocolos, porque si bien, digamos, había un protocolo generalizado que decía usar barbijo, poder utilizar, digamos, trajes de bioseguridad, ese tipo de cosas. Habían protocolos un poco más específicos que decía, digamos, o sea, que teníamos que aislarlo a la persona, digamos, al miembro de la familia en un espacio especializado. Pero este espacio, además, tenía una condición de aislamiento. El concepto de aislamiento era muy fuerte porque estás prácticamente privado de tu movilidad y no puedes desplazarte, o sea, no puedes hacer cierto tipo de cosas, el asunto de comunicarte y además la depresión o la preocupación que supone o podía suponerse en ese momento del miedo de la enfermedad. O sea, todos estos aspectos le daban un marco, digamos, a nuestro análisis y como bien decía Hugo, cada vez tenía más niveles de profundidad de lo que estaba sucediendo. Entonces, en ese sentido, había un espacio que seguramente mientras se desarrolle el conversatorio voy a tener la posibilidad de mostrarles algunas imágenes. Entonces, que era un espacio muy al fondo. O no sé si lo puedo hacer ahora. Sofía, tú me dices de repente, ahora puedo compartir algunas imágenes, o no sé, ¿ustedes qué dicen? Sí. Hola. Sí, no, creo que no hay problema. No hay problema. Perfecto. ¿Lo habilitas, Sofi, vos? Sí, a ver. Bueno, complementando un poco lo que decía Marco Antonio, todos hemos tenido en este momento que movilizar nuestras casas, generar el home office, cambiar los circuitos que teníamos, ¿no? Habilitar espacios de estudio, de trabajo, cambiar las formas de sanitización, rediseñar el ingreso a las casas donde ahora está el colgador de mascarillas, el zapatero y tantas otras cosas, ¿no? ¿Listo, Hugo? Perdón, Marco. Sí, no sé si se ve mi pantalla. Está... Se ve Sí, tu sí. pantalla, sí. Sí, sí, Pequeñísima, perfecto. pero se ve, sí, sí. Sí, no sé cómo hacer para ampliarla. Eso lo hago yo, lo hacen ustedes, no sé. Bien, entonces está la tipología de la vivienda, se ha analizado las características de los componentes de la familia y obviamente esto de repente involucra mucho a la especialidad y a la profesión que tienen ustedes, porque ahí había que considerar, digamos, al jefe de familia, alguien que tenía que organizar, dar las órdenes. Por general estaban los padres o los tutores, después estaban los hijos, cuáles eran sus roles, podíamos hacerlo, ¿no? Y después esta es una vivienda, no sé si le están viendo, una vivienda Si bastante... apretas F5. ¿Perdón? F5. S5. F5, Marco Antonio. Ajá, súper. Ahí Ahora sí. sí. Ahí sí. Ajá, ahora está mejor. Entonces, como les decía, se ha hecho un análisis de las personas, cuáles son sus actividades, qué es lo que
cómo se van desarrollando de manera normal y regular y cuáles serían las afectaciones en el tema de la pandemia. Y después aquí está una viviendita, digamos, de nuestros barrios regulares, digamos, que tenemos en la ciudad de La Paz, y tenemos aquí abajo un departamentito donde tenemos el área social, ahí con con dos dormitorios, un poco, digamos, un poco lo más frecuente, y en otro color podemos ver esta área que es de uso común, está la cocina, está el baño, y al fondo se había definido el dormitorio hospitalario, ¿no? Después también están los diferentes elementos de bioseguridad, el uso de la mascarilla, los detergentes, cuáles eran las posibilidades que podíamos tener para evitar, digamos, la propagación de esto. Tenemos un análisis, por ejemplo, en las soluciones, poder diferenciar los espacios de recorrido, establecer diferentes mecanismos, colocar en los diferentes puntos en los cuales se están organizando, especialmente en el dormitorio del contagiado. Ahí había una serie de protocolos, tanto de ingreso como de salida, porque el infectado, obviamente, su vida tenía que desarrollarla de manera regular. Era conveniente de que haya un baño que esté conectado, digamos, a este dormitorio, pero muchas de las veces en las viviendas hay un solo baño. Entonces, ¿cómo podemos darle fiabilidad y darle cierto tratamiento para que el virus no se propague? Entonces, había una condición de qué es lo que pasaba a la salida o a la entrada. Perdón, si hay algún comentario o alguna pregunta mientras se está desarrollando la explicación, o sea, con gusto yo me detengo y lo explico. Entonces teníamos esa situación, y aquí hemos hecho un estudio de los recorridos, ¿no? O sea, qué pasa, digamos, desde la entrada, cuáles son estos espacios, cómo en el área del dormitorio podrían tener los diferentes equipos. Por ejemplo, el tener el celular, el poder tener el cargador dispuesto, el poder tener esa comunicación que tenga el infectado hacia el exterior, podría ser importante. Habíamos visto que en este tipo de espacio, por ejemplo, recuperar el concepto de la vacinica, el vacín, digamos, que podría ser una posibilidad para que este espacio de único baño, o sea, pueda ser usado. El baño es otro conflicto de propagación del virus, porque tiene que ser, una vez que el infectado puede entrar al baño o puede salir. Ahora, hay etapas de la infección y del proceso mismo que el desarrollo de la enfermedad. Hay una etapa, digamos, que son asintomáticos y que pueden desarrollar una vida, digamos, más o menos normal, pero pueden haber momentos bastante críticos. De hecho, ya seguramente todos nosotros sabemos de que hay etapas donde la temperatura, el tema de la fiebre, contracciones, dolores musculares, una serie de patologías comienzan a manifestarse, y cómo nosotros podíamos resolver eso al interior de este espacio. Entonces teníamos que tener un botiquín o un espacio con un kit de medicamentos, los necesarios para que puedan resolver las cosas. Ahora, había dentro de la familia se podía establecer, digamos, una especie de también protocolo, o sea, tener la posibilidad, quién atiende al enfermo y cómo lo atiende, cuáles son sus medidas de seguridad que debería de tener para poder atenderlo y no propagar la infección hacia el interior de la vivienda.
y esos aspectos también se complicaban en el tema de la cocina, cuando los utensilios y los diferentes elementos pasaban a la cocina, cuáles debían ser los diferentes mecanismos que se debía ver. Y después al final hemos hecho, digamos, algún ensayo de algunos instrumentos o especificaciones técnicas, materiales especialmente, que se podría contar en el mercado o de manera, digamos, si es que se puede, digamos, económica y fácil para enfrentar esta solución o este abordaje de modificar, digamos, la vivienda para poder tener esto. Nosotros hemos presentado este trabajo en algunos canales de televisión, hemos presentado este trabajo a las autoridades universitarias. En el momento de la pandemia ha sido recibido de alguna manera, digamos, de manera interesante, pero tampoco, o sea, voy a ser honesto, ha pegado muy fuerte, digamos, en la sociedad. Me ha gustado, o sea, los alumnos que yo tengo, digamos, son numerosos y hay varios que me decían, arquitecto, lo que nosotros hemos desarrollado en el tema de esto de la vivienda me ha servido a mí en lo personal, o sea, yo he modificado mi casa para darle esa solución. Entonces, esto todavía considero de que en la posibilidad de que podamos perfeccionar y ajustar algunas cosas, puede ser todavía bastante importante y necesario, porque como decía Etelín, quién sabe, Europa ya está enfrentando un segundo rebrote y quizás, digamos, estos argumentos digamos que pulirlos un poco más o ajustarlos. Y en este caso, exponerlos ante ustedes a mí me parece muy, muy vital porque de seguro, digamos, voy a poder manejar con mayor precisión diferentes elementos, ¿no? Porque lo primero que hemos querido dar desde el punto de vista de la sensación de las personas es un marco de ciertas certidumbres, cierta seguridad de que, digamos, ellos están tomando medidas para que el virus no se propague. Pero a esto también, digamos, podíamos contribuir con elementos de color o con aspectos que debería de tener la vivienda. Hugo, con bastante precisión, mencionaba el tema de la circulación del aire. La circulación del aire era fundamental y dentro de los instructivos que se establecían para digamos, para la aplicación de esto es de que el dormitorio, o sea, la selección o la elección de este espacio hospitalario debería ser con mucho cuidado porque algo que sí debería de tener este espacio es una muy, muy adecuada ventilación. Entonces, habían estos aspectos que le daban este confort y dentro de esta situación se podía puntualizar elementos tan complejos como qué pasaba, digamos, si la enfermedad o el contagiado ya podía experimentar, digamos, una complicación en su salud, situación que suponía ya trasladarlo, digamos, a otro espacio, un centro hospitalario, para que reciba una atención mucho más especializada, aspectos como esos, ¿no? O el otro factor, ¿qué pasa si aparecía otro contagiado más dentro de la familia? ¿Cómo esto, o sea, podía afectar estos nuestros argumentos de darle seguridad o darle confianza, digamos, al resto de la familia? Y de alguna manera contribuir, digamos, en este tema del manejo de la pandemia, que como todos entendemos, todavía, digamos, es un ítem muy pendiente porque la incertidumbre que nos envuelve a todos nosotros es todavía grande porque, bueno, no sabemos qué es lo que va a suceder, si una vacuna va a llegar, y qué es lo que va a pasar en nuestro inmediato. Entonces, claro, ahí, perdón, es Marco Antonio, si me permitís, sí, quería aportar y preguntar algo. Vos sabés que
hace no muchas semanas, ya 15 días atrás más o menos, se descubrió una nueva cepa del virus, se la descubrió en España, que tiene un potencial 13 veces mayor de contagio que el virus actual. Hoy salió en los diarios que se descubrió en Holanda el contagio del virus a los animales. Hay, en el caso de Holanda, están enfrentando una matanza de miles de bisones de los criaderos, porque están contagiados con coronavirus, los bisones. Es decir, esto no lo traigo a colación de un catastrofismo, sino lo traigo a colación de la pregunta que te quería hacer, porque parecería que esta pandemia está avisando por distintas formas que nos va a dar un buen trabajo, un buen dolor de cabeza, y que en lo personal creo que la vacuna va a ser una ayuda, pero lejos de una solución, y donde el aporte va a estar más en lo ambiental y en las conductas, ¿no?, que en sí mismo en la medicina, es decir, la prevención, el cuidado. Entonces, lo que te quería preguntar es si este modelo o idea, no sé cómo llamarlo, que vos y tu grupo han desarrollado respecto a estos cuidados desde lo arquitectónico, desde el diseño, si son susceptibles de hacerse más exigentes en caso que la pandemia se vuelva más violenta aún, ¿no? Vos recién decías, bueno, la posibilidad que se enferme más de un miembro de la familia, ¿sí? Entonces, en tal caso de que esto avance en gravedad, ¿a vos te parece que el modelo permite ir profundizando en los cuidados o es esto lo que se podría hacer y punto? Hugo, me parece muy interesante de principio, digamos, los datos que nos mencionas y que no son catastróficos, porque después de que todos nos hemos enfrentado a algo que era inimaginable, o sea, años anteriores a nadie se le podía ocurrir una situación como esta. O sea, después de la pandemia, sí, lo que pueda venir en futuro prácticamente, o sea, nos debe llamar a la reflexión para pensar que sí es posible. O sea, que el recrudecimiento o la virulidad de la enfermedad, el tema de su condición de mortalidad pueda aumentar y todo ese tipo de cosas, nos debe llamar a la reflexión y todos deberíamos de pensar de que sí es posible. O sea, ya no creo que o sea, existen muchas personas, lo tenemos al presidente de Estados Unidos sin usar el barbijo, o sea que la situación puede tener varios matices, ¿no? Pero deberíamos de pensar en cómo esta situación tendría que ser encarada, no como una condición de posibilidad, sino como una responsabilidad de los diferentes sectores. Es por eso de que me motiva mucho que estemos reunidos entre psicólogos y arquitectos y de repente otras disciplinas más, que nos pongamos a reflexionar en conjunto qué es lo que puede pasar. Y es evidente, o sea, este planteamiento que ha sido desarrollado, en primera instancia ha tenido y hemos tenido mucho cuidado
en el carácter económico. O sea, que tenga que tener respuestas con argumentos materiales y tecnología que puede ser, digamos, de fácil acceso, de que las personas comunes puedan acceder a un pedazo de plástico o algunos elementos con los cuales puedan brindar esta situación. Y creo que es un poco responsabilidad ya de todos y bueno, seguramente testeando este desarrollo de la enfermedad, cuando tú dices que tiene 13 veces más de potencia ese virus que el anterior, entonces o sea, ya nos tiene que llamar a la profunda reflexión. Y en ese caso sí, y coincido contigo plenamente, de que no podemos estar solamente esperanzados y direccionados a que venga la solución desde la parte de la medicina, desde la vacuna, que además sabemos que la vacuna tiene sus diferentes condiciones, ¿no? Aspectos como la duración de la vacuna, ¿no? O sea, te vacunas, puede durarte 3 meses y a los 3 meses tienes que volverte a vacunar, o sea, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, las preguntas que comienzan a desarrollarse alrededor de esto pueden tener un carácter de complejidad muy grande. Y nosotros, o sea, debemos de ver, digamos, cómo mejoramos o cualificamos estos protocolos, estas características para que en el caso de que la enfermedad, digamos, tenga mayor posibilidad de propagación, no afecte, digamos, la idea es de que no afecte a otro miembro más de la familia, pero en el caso de que eso suceda, cómo acomodamos estos espacios para que esto se dé. Entonces, les había dicho, hemos puesto, digamos, a consideración de algunos de la sociedad a través de algunos informativos, de algunos canales de difusión, este abordaje o este aporte que nosotros hemos podido tener, pero no ha tenido mucha recepción. Es posible de que si esta situación se complica más, quizás tengamos que repensar y rever esto para que el impacto o para que su efectividad sea todavía mucho más, más adecuada y que pueda llegar a mayor cantidad de gente. Y en ese sentido creo que aportar a este tema que es desde el punto de vista más técnico, elementos psicológicos podría ser realmente importante porque, por ejemplo, el tema se me ocurre pensar nomás de la música o de aspectos como darle el color al espacio para que este paciente o esta persona que está infectada pueda de alguna manera aliviar, digamos, esto, o la posibilidad de en este dormitorio, en este espacio hospitalario de su televisor, ¿no? O sea, que si este contacto con el televisor o con la información puede ser contraproducente y mejor darle otras condiciones para que este paciente o la forma como se enfrenta a la enfermedad podría tener mejor efecto. Marco Antonio, bueno, sí, al adelante. respecto, bueno, complementando lo que decía Hugo, ha sido muy importante hasta la fecha los animales de compañía, ¿ya? Los gatos, los perritos, sobre todo los que son pequeños, los que son los que son de compañía, los que están dentro de casa, ¿ya? Y que eran de contención emocional no solo para las personas que estaban enfermas, sino que para todos los que estábamos en confinamiento. Sin embargo, los últimos estudios han demostrado de que las personas, hasta los asintomáticos, traspasarían a las mascotas el virus. Entonces, se nos viene una nueva problemática, porque ya no solo hay que ocuparse del adulto contagiado o el adulto sintomático, sino que también el animal de compañía,
y cómo este también se transforma ahora en un vector de contagio. Sí, en ese sentido me parece que el tema, yo lo escuchaba recién a Marco Antonio y me aparecía en la cabeza la cuestión educativa, ¿no? Es decir, indudablemente las respuestas a todo lo que nos plantea el coronavirus implica la unión de todas las disciplinas y su interacción, su articulación. Y todo esto que Marco Antonio nos está contando, creo que necesita la vehiculización de la educación, porque la educación implica la toma de conciencia del problema. Aprender a vivir, a convivir. Exacto, es decir, porque un trabajo como el que Marco Antonio está proponiendo, si no es asimilado desde la conciencia por los beneficiarios, si no entienden de la seriedad del problema, es muy difícil de que esto vaya a prosperar. Es decir, yo creo que esta pandemia nos está interpelando desde muchos lugares, pero uno de los más básicos es el que tiene que ver con la responsabilidad social. Es decir, el que tiene que ver con la responsabilidad de nuestra conducta hacia el otro. Y obviamente la vivienda no es un espacio que lo habita una sola persona. Y esa responsabilidad que uno a veces podría presuponer que parte de la familia y que implica obviamente que todos estemos preocupados por el cuidado del otro parental, el otro familiar, la realidad no nos muestra eso, porque por lo menos acá en la Argentina nosotros hemos visto grandes contagios en familias enteras, producto de la propia irresponsabilidad de sus miembros en cuanto a realizar festejos, en cuanto a realizar reuniones, que estaban claramente contraindicadas en la situación sanitaria, y eso llevó a contagios y lamentablemente llevó a fallecimientos, que habrá que ver qué pasa con esa gente que toma conciencia algún día, que seguramente lo hará, que fue responsable de la muerte de su abuelo, de su abuela, de un tío, por no respetar, por no llevar adelante conductas responsables. Entonces, todo esto que planteaba Marco Antonio a mí me hacía pensar mucho en la educación, ¿no? Es decir, y me traía un ejemplo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Cuando Estados Unidos participa o decide participar en la Segunda Guerra Mundial, eso implicó que reacomodaran toda la economía del país para transformarlo en una economía de guerra. Y había costumbres alimentarias en Estados Unidos en la época de los 40 muy fuertes, muy definidas, que hacían al consumo de ciertos alimentos y de otros no. Y hubo que reeducar a toda la población para que empezara a consumir ciertas cosas en detrimento de otras. Y en todas las comunidades, no solamente las grandes, sino las comunidades chicas, se empezaron a hacer reuniones donde la gente era educada sobre el tema alimentario y cómo suplir ciertos alimentos por otros. Entonces, cuando hay una catástrofe, cuando hay un desastre natural, cuando hay una crisis sanitaria, la educación es fundamental. Y yo creo que en ese sentido, por lo menos desde la Argentina, se está haciendo muy poco, muy poco. Hay 3 o 4 eslogans que se repiten permanentemente, que aparecen en la radio, en la televisión, en todos lados, pero que es siempre la misma cosa: el lavado de manos, la distancia, el barbijo, y se terminó el asunto, como si eso fuera a solucionar todo el problema de la pandemia.
Bueno, eso pasa, yo creo, en muchos países, en Chile igual, digamos, le llaman el 1, 2, 3. La mascarilla, la distancia social, ya ni recuerdo, la verdad que es como lo mínimo que uno hace cuando Claro. sale, pero ¿dónde está el tema de cuando vuelves a la casa? De cuando vuelves y vienes como vector, ¿viste? Claro, te tienes que lavar las manos, desinfectar la mascarilla, dejar los zapatos en el zapatero, dejar la chaqueta en el perchero, pero tú transitas por una casa y no todo el mundo deja los zapatos, no todo el mundo tiene el hábito de lavarse las manos. A mí me parece Seguro. insólito que hayan tenido que enseñar por televisión cómo se lavaban las manos a esta altura de la vida, digamos. Pero son cosas mínimas, indispensables, que las personas no realizan, si no se sacan el zapato y distribuyen, si llega el delivery con las frutas, con las verduras, y eso no se sanitiza, también está ingresando. Se han ocupado de cuando tú sales, ¿ya? Que tienes que ir con el barbijo, la mascarilla, guardar distancia social, ya, pero ¿dónde está la educación dentro Claro. del hogar? Porque Yo vos quisiera- fíjate que en esto que está planteando Marco Antonio tan detalladamente, si uno mira la placa que tenemos en estos momentos en la pantalla, podemos ver que además de diseño, son conductas. Él está proponiendo hacer un uso del espacio y ese uso son conductas. Está proponiendo Exacto. que la gente se comporte de determinada manera. ¿Y cómo vamos a lograr que la gente se comporte de determinada manera? Yo hoy cuando leía esto que les comentaba, cuando empecé a tratar de ver algunas cosas en internet para el tema de esta noche, y veía lo de los protocolos, hay protocolos para todo, pero ¿quién tiene el protocolo? El dueño del lugar tiene el protocolo. Entonces se supone que uno llega al aeropuerto, llega al hotel, se sube al taxi, lo que fuera, y el otro, no sé, por ósmosis o no sé cómo, ya sabe cómo comportarse. O que el anfitrión, el que recibe en el hotel al pasajero, le va a explicar todo un protocolo de cómo se tiene que comportar adentro del hotel y lo va a asimilar al momento de que llegó al hotel, que se supone que ya se tiene que empezar a comportar de determinada manera. Entonces, no hay una tarea educativa, no hay, ahora estamos en vísperas del verano y del turismo, que se inician los vuelos de cabotaje, que se abren los hoteles, y nadie está enseñando nada, cómo se tiene que comportar la gente en cada una de esas situaciones. Entonces, yo temo que pase como hoy de alguna manera entendía que expresaba Marco Antonio, la poca receptividad que tuvo la propuesta, porque falta la pata educativa. Yo quisiera conciencia, poder ¿no? comentar algo, perdón. Alberto, sí. No, presté atención a lo que Marco estaba proponiendo, y en realidad no puedo dejar de pensar que desde la institución que nos ven nacer hasta la organización que se encarga de nuestro funeral, nuestra vida transcurre en espacios. Y de qué manera todos los espacios, no solamente la vivienda, se readecúan para poder procesar en algún momento que no sabemos qué va a pasar con los test, capaz que en algún momento hay alguna pistola láser que pueda detectar que esta persona tiene coronavirus, cómo la institución pueda procesar el ingreso y la salida de una persona con coronavirus fuera de la casa. Estoy diciendo una terminal de ómnibus, estoy diciendo un supermercado, estoy diciendo una escuela, un centro hospitalario. Eso es una de las cosas que me las pregunto. Y lo otro, le quiero preguntar a Marco,
sobre mediados del siglo XIX hubo toda una corriente que tuvo su repercusión en las obras públicas, que es lo que tiene que ver con el higienismo. ¿Sí? Repetimos a veces las personas esto de que antes la vida era más sana. Y en realidad las personas hace 100 años morían de infecciones. Y era muy común que una persona ingresara a un bloque quirúrgico y no saliera de un hospital, producto de una infección. Yo conservo un diario uruguayo del año 1920, donde dice, murió a la avanzada edad de 53 años. Bueno, entonces me pregunto si esto no es una vuelta a considerar como una situación de alarma y de alerta a determinados recaudos que tenemos que tener, porque también afectó otras esferas de la sociedad, esta cuestión del higienismo. Nos trajo muchos beneficios, sí, por supuesto, pero me lo pregunto si no es una vuelta a esta cuestión de control del vector enfermedad como posible daño a la sociedad toda. Es una de las preguntas que me hago, ¿no es cierto? Como una vuelta cíclica, dices tú. Al higienismo que impregnó mucho de los discursos y mucho de los avances que también tuvimos a mediados del siglo XIX, sí. Sí, Alberto, me parece muy interesantes las reflexiones que estamos compartiendo en conjunto, porque definitivamente nuestras ciudades, esta modificación de estos espacios urbanos en los cuales nosotros habitamos, tiene mucho que ver con el tema de las conductas y los comportamientos, y obviamente con el asunto de la sanidad, ¿no? Entonces el agua potable, el alcantarillado, esos elementos han tenido su origen en muchas de estas consideraciones de que diferente tipo de enfermedades no se propaguen. Pero nadie se podía imaginar, o sea, de que, digamos, podía venir un virus en el aire. Y esto le ha dado un carácter muy particular a esta nueva enfermedad. Se hacían análisis, nosotros discutíamos a tiempo de hacer el proyecto de las posibilidades que tenían. En algún momento se decía, el virus tiene cierto peso y de acuerdo a su carácter del peso, puede viajar entre 1 metro y 1,5 metros. Entonces, de ahí aparece, digamos, la idea de la distancia social de 1,5 metros, de 2 metros, por la transmisión del virus. Pero después comenzaban a conjeturar las condiciones de que en espacios cerrados este virus podía viajar mucha más distancia, porque obviamente, y ahí cuando Hugo decía el tema de la ventilación, tenía, digamos, esta condición. Y definitivamente nuestra vida a partir de la pandemia, estas nuevas realidades están y van a modificar todas estas condiciones de nuestros espacios. El pediluvio que en nuestra anterior conversación Etelín decía, yo les pedía que dejen sus zapatos en la puerta y nadie me quería hacer caso. En algún momento yo también proponía lo mismo, porque el zapato entraba con polvo y demás, pero decía que los japoneses hagan eso, nosotros aquí no tenemos esas costumbres. En cambio ahora comenzamos a tener esas condiciones casi obligadas, ¿no? Y producto de esto vamos a tener que ir modificando. Nosotros los arquitectos ahora estamos hablando de la domótica, ¿no? O sea, tenemos esta tecnología del Internet de las cosas, mi refrigerador habla con mi cocina y todo ese tipo de cosas. Pero en lo particular, así, en los elementos muy básicos, o sea, tenemos que encarar, o sea, lo que el grueso de la población necesita. Y quizás ahí el argumento de soluciones prácticas
soluciones sencillas podrían ser muy eficaces. Poder establecer los puntos específicos de gran peligro dentro de la vivienda es una tarea importante. Y cómo estos espacios, como el baño, el baño tiene un carácter y una potencia para propagar el virus o para, de alguna manera, detenerlo vital. La cocina también puede ser un factor muy importante porque ¿qué pasa cuando la ropa del infectado sale a la lavandería? ¿Cómo se la debe de tratar? ¿Qué pasa con la basura? Me ha parecido interesante. Antes nosotros teníamos en estos protocolos el amarillo para qué sé yo, materiales de cartón, el azul para botellas o los orgánicos, y ahora necesitamos un rojo para la basura del coronavirus, ¿no? Entonces esas basuras patógenas que antes solamente podían ser emitidas desde los hospitales y ahora pueden estar siendo producidas en los hogares. Entonces son muchos factores los que involucran, digamos, a la evaluación y al estudio de esta situación. Y obviamente es una tarea muy pendiente y repito, el compartir con ustedes estas inquietudes y estas experiencias es muy vital y creo que podría ser importante porque quizás, digamos, las autoridades o las personas que pueden estar involucradas en esto, al ser nosotros parte de esta misma comunidad, no nos tiran mucha bola, como decimos aquí, o de repente ustedes también, pero que respaldados por un grupo internacional como somos nosotros ahora, con diferentes preocupaciones de diferentes espacios, el tema pueda tener un poco más de peso y así nuestro rol, nuestro compromiso social pueda ser un poco más efectivo. Sí, creo que en esto... Perdón, Hugo, algo que quería compartir con ustedes. Sí. No sé si Sigues con recuerdan que retorno, sigues con retorno, Mitzi. ahora, Ahora no. A ver, habla. a ver cómo está ahora. Ahora sí. Quiero cambiar desde Perfecto. hace rato mi micrófono, pero no puedo. Bueno, quería compartirles algo. Recuerdan ustedes que hace unas 3 reuniones yo había compartido con ustedes la experiencia que tengo de 8 meses de atención en la línea de UNICEF en contención psicológica. Y justamente era esto el tema de cuando les comentaba de Marco y el trabajo que había hecho con sus alumnos en este tema de readecuación de estos espacios. Y ahora que los escucho hablando, yo pensaba y decía, y les comenté de un caso de una señora que vivía con su hijito y el esposo, y ahora Ketel le hablaba de las mascotas, en un espacio debe ser de menos de 30 metros cuadrados, de un cuarto y una cocineta, ¿no? Una kitchenette. Entonces ella decía, yo en el corredor me he hecho mis cortinas y me he adecuado de esa forma. Y cuando al principio hablábamos del tema y de la emoción de miedo, y evidentemente mucha gente no solo ha tenido miedo de morir, de fallecer, sino miedo de contagiar a sus hijos, ¿no? Menores en este caso. Esta es una señora, y algo ahorita pensaba cuando preguntaba Alberto esto, a que yo estoy sacando un poco todavía estadísticas de las atenciones que he tenido en estos meses, que aún todavía no las he concluido, y a qué tipo de familia es la que llama la línea, ¿no? De qué clase es, de qué estrato social, y es interesante ver cuando hay un desconocimiento de todas estas cosas, ¿no? Del mismo protocolo al que Hugo refiere, tienen miedo, hacen el protocolo, pero ahora, por ejemplo, ya estamos nosotros en todo su 100% trabajando todas las movilidades públicas con la gente. Estamos expuestos de nuevo a este tipo de contagios y a este tipo de comportamiento, muchas veces de la gente negligente, imprudente, y muchas veces dicen, como ya me he contagiado, ya no me hago problema, ¿no? O sea, ya el problema no van y recurren al tema del espacio del otro. Entonces hay mucho egoísmo, ¿no? De las personas y el comportamiento social va de esta manera.
yo sigo trabajando aún en la línea y hablaba de estas personas que tienen mucho miedo, enfermeras, personal de salud, médicos, enfermeras, personas que dicen, pucha, yo trabajo en el mercado, y yo hacía referencia cuando dicen del tema del miedo, evidentemente la gente tiene mucho miedo, pero a ese miedo también hay un desconocimiento de cómo adecuar estos sus espacios y de cómo hacer. No es necesario comprarse un pediluvio, ¿no? A veces un bañador y ponerle el tema de la lavandina, ¿no? Y bueno, hacer un trapito. Y hay mucho tema de mucha gente, no solo de ignorancia, sino hay mucho egoísmo de parte de la gente en el comportamiento y el respeto por el otro, ¿no? Y a eso yo iba cuando uno llaman a la línea, les enseña, porque evidentemente a nosotros nos han dado las capacitaciones, los de UNICEF, en qué es lo que se le debe decir en el tema de la psicoeducación al que Hugo refería, pero estamos hablando ya qué tipo de gente estamos llegando, ¿no? Inclusive llaman de provincias, ¿no? Del área rural, de aquí, de la ciudad de La Paz, donde yo atiendo, y evidentemente hay gente que desconoce estos protocolos. ¿Por qué? Porque no tienen un medio de televisión, no llega la radio. O sea, estamos hablando con muchas otras variables y muchos otros factores a los que nos enfrentamos para hacer una psicoeducación que a mí me parece, primero la base para que la gente pueda tener y adquirir, porque la gente no sabe. Desde ya muchas personas en el área rural desconocen y dicen de que ese virus no existe. ¿Por qué no les ha llegado? No, o sea, no hay, en su población no hay. Y a eso voy cuando hablábamos del miedo, de la emoción miedo, o sea, hay mucha gente que dice que desconoce esto, que sí sabe el protocolo, que no lo toma en cuenta y hay un comportamiento egoísta de esta forma que hablábamos. Entonces, a mí me parece básico el tema de la psicoeducación al que hacíamos referencia, porque creo que en ese comportamiento nosotros como profesionales del área de la salud mental, de alguna manera tenemos que tener llegada a la gente, ¿no? Tenemos que entrar por ese lado de saber cuál es el protocolo de seguridad, cuál es el tema del respeto por el otro, que es una de las cosas que yo estoy viendo que ahora estamos trabajando todos de forma muy normal. Hay mucha gente que si le dices en la calle que se ponga bien su barbijo, te dice de todo, ¿no? O sea, desde ya te dice de todo, porque la loca es uno y no son ellos. Entonces, estamos entrando en una exacerbación del comportamiento de muchas personas, cansados ya, también con muchas carencias de recursos económicos, ¿verdad? Y eso quería yo comentarles el por qué me gustaba mucho el tema de que Marco pudiera compartir, porque a mí me gustó mucho lo que adecuaba, y eso justamente hice yo con algunas personas que llaman. No tengo yo un cuarto y una cocineta y no tengo más nada. Entonces yo les enseñamos a ver cómo ellos pueden en el espacio que tienen tratar de que todos, ¿no?, en armonía puedan estar ahí, ¿no? De no tener que estar recurriendo a que su hijito tenga que estar encerrado 12 horas en un cuarto al lado del baño, húmedo, de frío. O sea, están expuestos a muchas otras cosas y creo que la enseñanza va por ese lado. Y la toma de conciencia, vuelvo a insistir, de dimensionar lo que significa, no que le pase a un otro, sino que, porque la carencia de empatía la estamos viendo hace rato, ¿no? Pero que al menos haya un sentido de precaución, de dimensionar lo que puede significar en cada uno de los núcleos, el posible contagio, como decía Hugo, el que puede ser pasivo o asintomático y va a hacer un cumpleaños, contagió al abuelo, el abuelo murió, y te queda ahí en la conciencia el que por una irresponsabilidad te farreaste la vida de un otro, ¿no? Esa toma de conciencia de que es algo que no es pasajero, que no es amigable, porque hasta las personas más asintomáticas han tenido cuadros de mucho dolor, si bien no han terminado intubados, igual han tenido esta sensación de que el cuerpo está lleno de espinas, que no se pueden mover, que tienen fiebre, que pierden el olfato, que se reseca la boca, la que secuela, pierde, ¿no? Sí, y que la mucosa hasta de los ojos, ¿no? se ve afectada.
y que no puedes andar exponiéndote y tampoco debes exponer a los otros. O sea, creo que ahí, como dices tú, la psicoeducación de empatizar, de crear conciencia del autocuidado. Pero creo también que en esto crear conciencia y la psicoeducación, que comparto totalmente, creo que tenemos que poner una creatividad muy importante, porque lo que entendemos por psicoeducación, lo que entendemos hasta por educación, no está rindiendo frutos. No Y tiene creo que llegado. tenemos que apelar a otras categorías que tengan más impacto en la comunidad. A mí se me ocurría el otro día, quizás tendríamos que dejar de llamar al virus coronavirus, ¿m? Y ponerle un nombre más, simpático, más ilustrativo. Y yo pensaba, sería por ahí una buena idea llamarlo la lupa. La lupa, ¿por qué la lupa? ¿Por qué la lupa? Porque la lupa lo que hace es agrandar lo que ya está. El coronavirus muestra lo que ya estaba en el mundo, no muestra nada nuevo, no generó nada nuevo, lo agrandó. Claro, o sea, mostró una realidad crecida, una realidad visible. Entonces, a mí me parece que necesitamos como otras formas de llegada a la gente para que pueda procesar esto de otra manera. Me parece que los canales de comunicación, de aprendizaje, necesitan de otro lenguaje. Me parece que nos estamos equivocando porque de nada sirve entrar en categorizaciones así, digamos, descalificatorias o hasta racistas, o hasta, ¿no? Es decir, de segregar a grupos que, bueno, ¿qué pretendías de esta gente o qué pretendías de aquellos? Es decir, en realidad me parece que el tema es que estamos fallando en muchas cosas, pero una de las cosas que me parece que estamos fallando es cómo generamos nuevos comportamientos que sean reflejos de nuevos grados de conciencia. Y esos nuevos grados de conciencia me parece que los estamos planteando mal. Estamos usando una didáctica, una pedagogía que a la gente le pasa por el costado, ¿no? Entonces, Hugo. Sí. No, perdón. Termina tu exposición. No, era esa la idea, ¿no? De decir, bueno, hasta qué punto no necesitamos más creatividad en la educación y en la transmisión de ideas para generar nuevos comportamientos, que la gente pueda asimilar esto de otro modo, y además que pensamos el problema del tiempo, porque acá no tenemos tiempo. Porque acá me parece que lo que no entendemos es que estamos con una carrera contra el reloj. Y hasta si uno quisiera verle cierto carácter así maléfica a la cosa, sería algo así como, no lo entendés, te mando algo peor a ver si lo entendés. Es decir, parecería como hubiera una escalada entre este portador de malas noticias que es el virus, y que en realidad nosotros demoramos la comprensión. Fíjense lo que está pasando en Europa, es lo que va a pasar en América Latina. En Brasil están festejando que ya se pasó la pandemia, meta vuelta todo a la normalidad porque ya no hay más problemas con el virus. Lo mismo que hizo España, lo mismo que hizo Italia, lo mismo que hizo Inglaterra. Acá en Argentina lo mismo. Hasta hace 10 días atrás no podíamos ir a la esquina. Ahora se abren los restaurantes, se abren los hoteles, se abren las playas de veraneo, viene el transporte por tierra, aparecen los vuelos de cabotaje, todo en 15 días. Entonces, tu indignación, Hugo, y la de ustedes con determinados comportamientos que lo podemos llamar de irresponsabilidad,
yo lo que me pregunto es si es la única irresponsabilidad que vemos, porque realmente a determinados colectivos los hacemos responsables de, por ejemplo, la propagación del VIH por no tener una conducta sexual responsable. A otros colectivos en los 90 los hicimos responsables por un incorrecto, falta de higiene y falta de posibilidades de acceder a un buen sistema sanitario y la propagación del cólera. A otros colectivos los hacemos responsables por su conducta de abuso del alcohol o tabaco que terminan generando problemas en el sistema de salud. A otro colectivo por lo que tiene que ver con sus hábitos alimentarios. O sea, estamos trabajando con seres humanos y voy a ser bastante cuidadoso con lo que voy a decir. Sé que es una cuestión ineludible el tema educativo, pero también me pregunto qué otras cosas muy diferentes a las que se vienen haciendo se pueden hacer para mitigar esto. O sea, realmente falta educación, es cierto el tema del protocolo, se habla de que hay protocolos, pero uno no lo conoce. Yo no sé cuáles son los protocolos, por ejemplo, de desinfección, ¿verdad? Entonces, también tenemos otras pandemias que nos están quitando vidas a las personas, ¿sí? Tenemos las muertes por enfermedades prevenibles que afectan a población de África y también América Latina, personas que enfermen por malnutrición en siglo XXI, en países que son los primeros productores mundiales de alimentos. Tenemos muertes por accidente de tránsito, tenemos muertes vinculadas a problemas cardiovasculares producto del estilo de vida. Hay mucho para hacer también. Femicidio, El también dengue. es un tema que... Esto, como dice Hugo, viene a darnos una cachetada en la mejilla derecha y otra en la izquierda para decirnos, bueno, reaccionen, porque el problema no es únicamente el virus, sino el ser humano cómo ha llevado su vida. O sea, es un sacudón muy fuerte, ¿no? Como cuando queremos decirle a alguien, despertate de la siesta. Pero creo que hay... generar en los seres humanos un cambio radical va a requerir de mucho esfuerzo. Yo me pregunto cuán posible es eso y si no habría que adecuar las características de los ambientes donde vivimos y masificar el uso de máscaras, porque ocurre algo parecido con los accidentes de tránsito. Sí, lo que pasa, Alberto, perdóname, pero lo que Sí. pasa es que esto es como sucede en nuestra práctica profesional como psicólogos. ¿Qué le decimos a la gente? Definir el problema es el 50% de la solución. Sí. Entonces, si el problema acá es el virus, estamos definiendo mal el problema. El problema no es el virus. El problema es nuestra civilización con todo lo que ha traído. Entonces, empecemos por llamar a las cosas como son, porque si no, no vamos a encontrar soluciones. La otra vez, hace unos meses atrás, salió un estudio de una comisión de científicos donde hicieron una elaboración muy detallada, digamos, de qué era lo que había llevado, entre otras cosas, a la aparición del virus. Entonces mostraban toda la interrelación que hubo entre el cambio climático, el manejo de las faunas silvestres, el tema de la contaminación. Es decir, hicieron toda una visión panorámica, digamos, que tipo embudo, donde mostraban una cantidad de cosas y la parte ancha iba desglosando hasta una partecita muy estrecha que era el virus. ¿Entendés? Entonces, si nosotros no definimos bien el problema, vamos a estar, como decimos, al horno, porque indudablemente vamos a ir buscando cosas que no son las soluciones. Pues vamos a correr como ahora estamos corriendo detrás de una vacuna, o estamos corriendo detrás aún de los mismos protocolos, es decir, estamos corriendo de soluciones que son intermedias, que no son las que realmente provocan los problemas.
Y la prueba está con esto que está pasando, es decir, están apareciendo más problemas de virus, están apareciendo otro tipo, digamos, de problemáticas cada vez más severas. Lo que está pasando a nivel de los mares, que es terrible, ya ni siquiera están planteando los problemas de comunicación que vamos a tener en la próxima década, porque no vamos a poder tener satélites en el espacio porque se chocan entre sí con toda la basura espacial que ya se ha generado. Bien. Es decir, Hugo, están los de la misión, los de la Estación Internacional Espacial, que están como el zambito moviendo la nave de un lado para el otro, esquivando la chatarra espacial que anda girando alrededor del planeta. Entonces, si nos quieren hacer creer que este es un problema del coronavirus y lo que hay que buscar es la vacuna, o nos están engañando o estamos planteando mal los problemas. Retomo una metáfora que tú dices, Hugo, en relación a los pacientes, y creo que también, o sea, y coincido plenamente contigo que definir el problema es parte de la solución. Ahora, con la tercera ola de terapias cognitivas, con ACT, uno también aprende que a veces el problema no es el problema en sí, sino que el control se vuelve problemático. Con esto no quiero decir una cuestión de resignación, creo que hay una diferencia, son dos posturas filosóficas diferentes entre la resignación y la aceptación. La aceptación viene a apuntar a una cuestión de decir, bueno, en vez de poner el pero, poner un y, que es una disyunción inclusiva, es decir, está ocurriendo esto, ¿qué hago con esto que ocurrió? Realmente, Hugo, así como determinadas comunidades tienen incluido en su vida un búnker como un espacio totalmente natural en sus vidas, así como otras comunidades tienen incluida la reja, vamos a tener que realizar transformaciones como sociedad. Entiendo lo que tú dices, pero creo que también es un afán de controlar determinadas cosas que no dependen de nosotros. Es como el factor clima. No vamos a controlar el calentamiento global, no vamos a controlar la superpoblación. El punto es qué hacemos con esto. De más está decir que da para reflexionar un montón y el virus viene a transmitirnos un mensaje que, bueno, estamos siendo nosotros el problema. ¿Sí? Yo me quedo con esto que también le digo a los pacientes, bueno, ¿el problema será el problema o lo problemático será el control que tú quieres ejercer en tu vida? Entiendo, pero hay algo que no termina de estar bien. Sí, seguro. Y mirá, para darle lugar luego ya para que nuestro invitado pueda redondear su tema de presentación, yo lo único que digo es como dijo un cantor uruguayo de la época del 70, que decía que una gota con ser poco, con muchas se hace aguacero. Y yo creo que ahí es donde está la cuestión. Es decir, individualmente no podemos hacer nada, pero creo que si vamos uniendo voluntades, si vamos uniendo conciencia, podemos hacer algo, tenemos alguna chance de hacer algo, porque no hay otra, a mi criterio por lo menos lo yo pienso, no hay otra que ver realmente esta problemática como una problemática ecuménica, universal, y que engloba a toda la cuestión de nuestra civilización. No es un problema de un virus. Entonces, más allá de todo lo que cada uno pueda aportar desde su disciplina, desde que no lo desmerece, ni le quita utilidad, ni muchísimo menos, ¿no? Es decir, todo esto que nos ha estado contando hoy Marco Antonio respecto al diseño, a lo habitacional, cada uno en su nivel aporta su grado de verdad, su grado de cientificidad y su colaboración. Pero me parece que no tenemos que perder de vista el conjunto y no comprar esto de que apareció un virus en una localidad perdida de allá de China y se pudrió el mundo y vaya a saber por qué, y ahora tenemos que encontrar una vacuna para solucionar. Yo personalmente, y creo que hay muchísima gente en todo el planeta que piensa lo mismo, y por eso es toda la compulsión social, porque
creo que hay grandes mentiras detrás de todo esto. Y una de ellas es hacernos creer que nuestro problema es el virus. No porque no exista, ni mucho menos, por supuesto que existe y es terrible, pero no es ese el creador de todo el infortunio que está viviendo nuestra civilización. Marco Antonio, ¿querés hacer un cierre de tu presentación que resultaba tan interesante? Sí, muchas gracias, Hugo. Lo primero que les voy a pedir es de que, si bien estoy en calidad de invitado, ya me siento parte de esta familia de psicólogos. Les he dicho que desde chico he tenido muchas inquietudes para saber mi estado mental, y creo que ustedes me lo pueden resolver y solucionar. Entonces, es muy gratificante compartir experiencias, compartir motivaciones con un grupo de personas como ustedes, además internacional, ¿no? Yo les he preparado aquí un mapita de Sudamérica para ver. O sea, yo estoy aquí, creo que Hugo está por aquí, Etelín está por aquí, allá. Entonces, el tema es súper interesante, ¿no? Porque, o sea, me ponía a cavilar y decía, ¿cómo en ese contexto estamos y aquí estamos juntitos todos? Entonces, definitivamente hay una condición que nos da la tecnología, y que aprovecharla de esta forma, enriquecerla a través de este tipo de posibilidades es muy potente, muy potente, por lo cual les quedo profundamente agradecido. Por lo que ustedes han manifestado, o sea, todos podemos advertir de que la problemática es muy seria. Y esto todavía se agrava y se agudiza por los comportamientos, pero no de los seres humanos regulares y normales que somos, digamos, el conjunto de nosotros, lamentablemente por las autoridades. O sea, podemos ver, por ejemplo, de que en Estados Unidos el tema del barbijo se ha constituido en un hecho político. O sea, era tan simple lavarse las manos, usar barbijo, tipo de cosas, pero lo han llevado a un nivel, o sea, que es impresionante. Y estamos hablando de la primera potencia del planeta, supuestamente con la gran capacidad tecnológica, o sea, donde están involucradas mucha gente, pero termina siendo el país que lideriza, digamos, los números de la pandemia, los números de muertos y muchas cosas. Todos esos factores, obviamente, lo mínimo que nos tiene que hacer es llamarnos a la reflexión. Y la reflexión, en este caso, para mí, tiene una importancia en el hecho de que personas como nosotros, de repente, que tenemos una actividad supuestamente, digamos, muy al margen de muchas cosas, tenemos mucho interés y mucha inquietud para aportar ideas, para ponernos al frente y decir, bueno, o sea, creo que algo se puede hacer. Y definitivamente la educación es uno de los ejes principales de esta situación. La información, o sea, el tema de la información es algo clave. Alberto, por ejemplo, dice, yo, por ejemplo, no sé cómo es el tema de los protocolos, qué es lo que hay que saber, cómo se puede encarar este tipo de situaciones. Y en esa dirección creo que es un poco la posibilidad de compartir, de establecer, como lo había dicho al principio, de que pese a estar en un territorio tan gigantesco como es el continente latinoamericano o americano y centroamericano, o sea, tenemos muchas similitudes, o sea, tenemos muchas cosas que nos hermanan, tenemos muchas miradas que son muy parecidas, muchas problemáticas que son casi las mismas, y tenemos enemigos comunes que para mí son los políticos.
Entonces, en esa dirección creo que es muy gratificante en lo personal encontrarme en este tipo de reuniones y agradecerles profundamente porque me hayan permitido este espacio, agradecer por conocer a personas como ustedes que con esa inquietud tienen tanto potencial para dar y que puede motivar muchas cosas, digamos, en lo que viene y en lo que viene de repente de inmediato, como puede ser un tema de un rebrote. Muchas gracias y por favor, para Gracias cualquier a vos, cosa, Marco Antonio. estoy a sus órdenes. Gracias a ti. Ha sido Tienes un amigos placer. acá, ya hiciste amigos, ya tienes familia aquí. Gracias, muchas Siempre gracias. bienvenido. Muy gentil, Bueno, gracias a todos por haber participado esta noche y seguimos en contacto como siempre. Así que un Cariño, abrazo a todos de y cuidarse. buen fin de semana. Gracias. Muchas Se gracias. cuidan. Nos Nos vemos. vemos. Chao. Hasta luego.